Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Samsung J6 Plus. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El diseño del Samsung Galaxy J6 Plus es atractivo, gracias a un cuerpo de policarbonato con un diseño de respaldo de vidrio. El teléfono se ve elegante, pero la desventaja de tener una cubierta posterior de vidrio es que capta manchas de huellas dactilares con mucha facilidad. Tanto la parte frontal como la trasera son un imán de huellas dactilares. El teléfono es cómodo de sostener en mano, no es resbaladizo y es liviano. Debes tener cuidado con el agua, ya que el terminal no tiene protección contra esta. Algo que no me gustó de este dispositivo fueron sus marcos, que no son tan reducidos a mi gusto, algo que lo deja muy por debajo con rivales como Huawei o Xiaomi. La ubicación de la cámara trasera y su posición son excelentes, ya que se encuentran al ras de la tapa posterior, algo que ya hablaremos más adelante. En sus dimensiones nos encontraremos con 161.4 x 76.9 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. En términos de personalización, el J6 Plus está disponible en 3 tonalidades, como lo son negro, gris y un rojo muy llamativo, que estarán disponibles en la mayoría de países con sus 3 distintas versiones. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. El Samsung Galaxy J6 Plus utiliza un puerto micro USB tipo 2.0 para la carga, que se coloca en la parte inferior a lo largo de un conector para auriculares de 3.5 milímetros. El botón de encendido se encuentra en su lateral derecho, que tiene una doble funcionalidad, pues también funciona como escáner de huellas dactilares. En mi uso encontré esto demasiado alto para un alcance cómodo, pero es una variante algo arriesgada, pues al tener en cuenta que el botón de bloqueo es el que más usamos, Samsung pensó que sería una gran apuesta colocar en esta misma posición dicho lector, aunque debo confesar que para mi gusto no es tan práctico y se tiende a confundir fácilmente, ya que pocos terminales lo tienen en esta ubicación.
Algo adicional es que el sensor de huellas dactilares, mejor dicho, su botón, está tan perfectamente integrado con el marco que se siente parte de él, y muchas veces terminé tratando de averiguar dónde estaba el botón, pero bueno, en su funcionalidad sí es adecuado. Me parece que no es tan rápido como los lectores que se ubican en la parte posterior o frontal, pero no sé si es impresión mía. Los botones de volumen están más arriba y en su lateral izquierdo, que me hubiese gustado que estos botones compartieran localización, ya que me acostumbré a ello. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. El Samsung J6 Plus para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB. En mi país Colombia es más común encontrar la versión de 4 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En su almacenamiento, este J6 Plus tendremos dos versiones al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, que ya dependerá de tu país qué versión esté presente y cuál no. Esta capacidad se puede aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG móvil, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. El Samsung J6 Plus contará con el procesador Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core que correrá a 1.4 GHz, acompañado de una GPU Adreno 308, con los cuales brinda un rendimiento precario. Las tareas básicas como el abrir aplicaciones vieron un notable retraso en la mayoría de los casos. La multitarea fue una pesadilla en el teléfono, ya que cambiar entre varias pestañas no fue muy fácil. Podrás jugar juegos con gráficos pesados como PUBG, pero luego el teléfono se ralentizará significativamente, lo cual es un problema. Por ejemplo, dentro de 2 o 3 minutos en un juego de gráficos pesados o minutos usando solo la cámara, notarás cómo sube la temperatura. El teléfono es bueno para reproducir videos de YouTube o juegos básicos como Candy Crush. La experiencia True HD Plus hace que la visualización sea una experiencia agradable y una pantalla grande es solo otra ventaja. Yo diría que se adhiere a las cosas más básicas, como enviar mensajes, hacer llamadas, buscar y escuchar canciones para mantener el teléfono en óptimas condiciones. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla.
En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. El Samsung J6 Plus está respaldado por una batería de 3300 mAh que dura un día con un uso ligero a moderado. Estuve contento con el rendimiento de la batería durante el periodo de revisión, ya que me duró un día con tareas como realizar llamadas, enviar mensajes, escuchar música y jugar juegos a veces. Sin embargo, prepárese para cargar el teléfono al final de cada día, y sumado a esto se tarda cerca de 2 horas para que el Galaxy J6 Plus se cargue completamente, iniciando desde una carga aproximada del 16%. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. El Samsung J6 Plus ejecuta la versión Samsung Experience 9.5 de la compañía, que se basa en Android 8.1 Oreo. La capa de personalización es bastante simple y no demoras en acostumbrarte si eres usuario por primera vez de un terminal Samsung. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. El Samsung Galaxy J6 Plus obtiene una pantalla tipo LCD con una resolución HD Plus Infinity de 6 pulgadas con una relación de aspecto de 18.9 a 5. La pantalla es muy viva y los colores sobresalen, lo que es excelente en un teléfono económico, pues como ya sabemos, esta compañía tiene la reputación de ofrecer una de las mejores pantallas del mercado, y aunque este dispositivo no obtenga la misma calidad que otros más costosos, su panel de pantalla es bueno para el rango de precio. No tendrás ninguna dificultad para usar el teléfono en condiciones exteriores, ya que el nivel del brillo máximo es impresionante. Tampoco tuvimos problemas con los ángulos de visión, aunque la pantalla no es exactamente nítida. El terminal es ideal para ver y jugar de forma compulsiva, gracias a su gran pantalla. Los ángulos de visión son decentes en el exterior, pero francamente esperaba que la pantalla fuera al menos Full HD Plus. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana. Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado,
fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. La cámara dual en la parte posterior del Samsung Galaxy J6 Plus consiste en un sensor primario de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. En la parte delantera obtienes un sensor de cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 1.9 para hacer selfies. En la aplicación de la cámara predeterminada tienes la opción de hacer clic en las imágenes en modo belleza, modo panorama, toma continua y con stickers. También está el modo Live Focus, que esencialmente le permitirá tomar fotos con el modo Book y ajustar el desenfoque del fondo incluso después de tomar la imagen. Las imágenes capturadas a la luz del día son aproximadamente promedio en términos de niveles de nitidez, aunque el teléfono también tiene problemas en condiciones de poca luz. En buenas condiciones de iluminación, la reproducción del color parece ser precisa, pero al ampliarlas veremos que son bastante granuladas. En el modo de video tienes la opción de grabar videos en una resolución de hasta 1080 píxeles, sin embargo, la calidad no es nada del otro mundo. Con el sensor de profundidad secundario, el Galaxy J6 Plus logra ofrecer un buen efecto de profundidad de campo, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.913 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 223 euros. Para el Samsung J6 Plus es de 480.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.742 pesos mexicanos, que a su vez son $139, que equivalen a 124 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Samsung J6 Plus en diseño, personalización, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung J6 Plus le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: botonera y precio. El presente video se hizo con la intención de ver los pros y contras de ambos dispositivos al ser enfrentados, dejando de lado el resultado, que fue una contundente paliza tal como lo esperábamos, la que le dio el Samsung A50 al J6 Plus. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.